Sean todos bienvenidos. Reciban un cordial saludo. En esta ocasión desarrollaremos el tema La organización social en el periodo hispánico, primera parte, correspondiente a la República de Españoles y la República de Indios. Bien, vamos a empezar explicando en qué consisten estas dos repúblicas. Bien, tendríamos que decir que para entender qué es una república habría que partir de su origen etimológico. En latín, res significa cosa y pública lo mismo que en español. Entonces, una república es aquella cosa pública que corresponde al común de alguien, ¿no? En este caso, la República de Indios es aquello que es común a los indígenas, ¿no? Aquello que pertenece, ¿no? Es decir, aquel lugar donde se desarrolla la cultura, la forma de ser de una nación indígena. Y la República de Españoles sería lo propio, ¿no? La cosa pública que pertenece al común de los españoles o de los hispánicos. Bien, entonces tendríamos que decir que la República de Indios es justamente el territorio de cada una de las culturas nativas, ¿no? El territorio tradicionalmente ocupado por ellas y donde continuaron existiendo durante todo el periodo hispánico, ¿no? Y obviamente la República de Españoles es ese periodo, ¿no? Ese espacio donde se desarrolló la cultura hispánica durante el periodo que deberíamos llamar periodo hispánico, pero que en muchos lugares se llama periodo colonial, ¿no? Bien, entonces tendríamos que decir que durante todos los siglos, digamos, en que había una unión entre América y España, ¿no? En un solo estado, estas dos repúblicas coexistían, ¿no? En todo el espacio americano. Bien, entonces vamos a explicarlo mejor. Bien, nosotros vamos a imaginar que tenemos un territorio, bien, y por lo menos en la zona andina, las comunidades de cada cultura, de las varias culturas andinas nativas que existían, ocupaban lugares digámoslo así, no concentrados en un solo lugar, sino más bien lugares dispersos. Eso se ha llamado archipiélago de control vertical, se ha llamado máximo control de pisos ecológicos, etc. Lo que se quiere decir es que una cultura determinada ocupaba varios lugares alejados entre sí, ¿no? No ocupaba de manera continua un solo territorio, sino que tenía distintas zonas de ocupación dentro de un territorio determinado. Bien, la suma de todos estos lugares ocupados tradicionalmente por los indígenas constituye la República de Indios. Bien, bueno, pasemos ahora a ver cómo es, bueno, un poco más detalles de esto, ¿no? Primero, que como hemos recalcado, son los lugares que han sido ocupados durante siglos antes de la llegada de los españoles por una cultura determinada. Bien, y ahí se establecen los españoles en ese territorio, pero no exactamente en el territorio ocupado por los indígenas. Las leyes españolas eran muy estrictas en lo referido a lugares donde podían asentarse los españoles. Es decir, los españoles podían construir, por ejemplo, una nueva ciudad, pero siempre y cuando no perjudicara a los indígenas, es decir, no ocupara su territorio, ¿no? Podían también colocar haciendas, ¿no? Pero igualmente tenía que verificarse que ese lugar donde iba a construirse una hacienda no tuviera dueño, es decir, no fuera ocupado por los indígenas previamente. Bien, entonces, con esa salvedad, podían los españoles ubicarse dentro del territorio, pero no en el mismo lugar donde los indígenas habían estado habitando, obviamente desde antes de la llegada de los españoles. Bien, entonces podríamos decir que
La República de Indios es el lugar ocupado por los indígenas y la República de Españoles es el lugar ocupado por los hispánicos, ¿no? Esos espacios donde se desarrollaban tanto las culturas indígenas, por un lado, y la cultura hispánica, por otro lado. Bien, igualmente habría que decir que la República de Españoles no estaba concentrada en un solo espacio, sino que más o menos seguía el patrón de los indígenas y estaba ocupando distintos lugares separados entre sí. Bien, bueno, entonces vamos a precisar algunas cosas más. En la República de Indios existía un territorio tradicionalmente ocupado por cada una de las culturas. Y la corona, es decir, la corona de España, garantizó que ese territorio tradicional iba a ser para siempre para cada una de las culturas que habitaban en América, ¿no? Entonces les entregó títulos de propiedad, ¿no? En escrituras, ¿no? Donde el rey garantizaba que esas tierras iban a ser para siempre, jamás, para ese pueblo determinado, ¿no? Y hay que decir que eso se cumplió sagradamente hasta el final del periodo hispánico. Se respetó escrupulosamente las tierras de comunidad, que en algunos lugares se llamaban resguardos, porque justamente era un territorio completamente resguardado donde los hispánicos no podían ingresar. No estaba prohibido que los hispánicos ingresen a esas tierras. Bien, y por otra parte, en ese espacio de la República de Indios se mantuvieron las autoridades indígenas que existían desde antes de la llegada de los españoles. Vale decir que si tenían, por ejemplo, caciques, es decir, una monarquía gobernante, se mantuvo ese sistema, ¿no? No se lo alteró. Es decir, continuaron las autoridades en ejercicio de lo que antes de la llegada de los españoles había. Si hablamos concretamente de Charcas o de la región del Perú, prácticamente todas las naciones indígenas conservaron sus gobernantes. Por ejemplo, en la región de Pacajes, la familia gobernante eran los Guarachi, ¿no? En la región de los Yamparas, la familia del cacique Aymoro continuó gobernando, ¿no? Entonces, se mantuvieron las autoridades que tenían antes de la llegada de los españoles. Y además, se respetó el sistema de justicia que tenían antes de la llegada de los españoles. En este caso, si nos referimos a Charcas, sería la misma justicia que aplicaban los incas, ¿no? Entonces se aplicó la justicia al estilo incaico, ¿no? Y de esa manera, en la República de Indios que existía, el respeto al territorio, el respeto a las autoridades existentes, ¿no? Y por otra parte, el respeto al sistema jurídico, podríamos decir, o legal, que había existido tradicionalmente en la República de Indios. Entonces, los indígenas tenían un espacio donde prácticamente su cultura, su forma de ser y podríamos decir así, su autogestión de sus propios asuntos se desarrollaba sin mayores inconvenientes. Y obviamente había normas que prohibían que los hispánicos entren a ese territorio, ¿no? Y de alguna forma puedan interferir con eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, las autoridades indígenas eran elegidos por los propios indígenas, ¿no? Y bueno, estamos hablando en general y obviamente empezando desde la época más antigua, ¿no? Bien, ya cuando llegan las reformas borbónicas van a haber algunos cambios en este aspecto, pero hablamos ahora en general. Bien, veamos ahora la República de Españoles, ¿no? Entonces, en la República de Españoles ya habíamos precisado, ¿no?, que ese espacio ocupado por esta república tenía que ser un territorio libre, es decir, algún lugar que no estuviera ocupado previamente por los indígenas. Por decir así, un espacio baldío, ¿no? Bien, donde los indígenas no tuvieran ninguna aldea, no fuera usado como espacio de cultivo, ¿no? O espacio de pastoreo, sino que sea realmente un espacio vacío. Bien.
Luego, tenemos que precisar que las autoridades locales, por ejemplo, en las ciudades y en las villas, eran elegidas por voto directo y anual. Cada año se hacía una votación el 31 de diciembre para que el 1 de enero las autoridades ejerzan toda esa gestión hasta el 31 de diciembre, todo ese año, como alcaldes o regidores, que equivaldría a lo que hoy son los concejales, ¿no? Alcalde y concejales. Bien, entonces esas autoridades eran elegidas por voto universal. Todos los varones mayores de edad y obviamente residentes en una determinada ciudad tenían la posibilidad de elegir, de votar para elegir a las autoridades locales. Bien, y por último, hay que decir que la justicia que imperaba en la República de Españoles era la misma justicia española, pero además para el caso de América se había creado un corpus jurídico especial que estaba recopilado en varios tomos de lo que se llaman las leyes de Indias, es decir, leyes creadas específicamente para el funcionamiento de la República de Españoles en América. Bien, entonces, digámoslo así, la República de Españoles tenía su sistema legal, su forma de elección anual de las autoridades locales, ¿no? Y tenían que estar en lugares donde no interfirieran con las posesiones tradicionales de los indígenas, ¿bien? Pero ya hemos visto que en el mismo territorio coexistían las dos repúblicas, ¿no? Y obviamente va a haber un intercambio entre ambas necesariamente. Bien, entonces nosotros tendríamos que decir que en la coexistencia de estas dos repúblicas hubo algo fundamental llamado pacto de reciprocidad, ¿no? Eso ha sido algo esencial. ¿Y qué es reciprocidad? Viene de reciprocus, una palabra en latín, que significa que hay que dar lo mismo a uno que a otro. Es decir, tiene que haber un dar y recibir en la misma proporción, ¿no? Bien, si alguien, digamos, da mucho y otro da poco, eso no es recíproco. Tiene que haber un equilibrio y proporcionalidad. Bien, y eso es lo que existía entre las repúblicas de españoles y de indios. Eso, ese consenso, ese acuerdo social, ha sido lo que ha permitido que durante más de 3 siglos, durante todo el periodo hispánico, ambas repúblicas se encuentren en un equilibrio. Bien, por ejemplo, desde el periodo de la llamada conquista hasta las grandes rebeliones indígenas de 1780 al 83, prácticamente no existieron rebeliones de envergadura en todo el espacio de los Andes centrales, ¿no? ¿Y eso por qué fue? Casi, digamos, 350 años de pax hispánica. ¿Por qué? Porque funcionaba este pacto de reciprocidad. Se daba y se recibía en la misma proporción y ese intercambio provechoso para ambas partes es lo que dio sentido a todo el periodo hispánico. Bien, en posteriores videos vamos a desarrollar con mayor detalle, ¿no?, los distintos niveles de intercambio y de reciprocidad que existían. Bien, les agradezco mucho por la atención prestada a este video. Les invito a visitar mi portal académico donde hay varios trabajos publicados y nos veremos pronto, Dios mediante.